Desde el Partido Socialista vamos a exigir de forma además inmediata a que se cubra el déficit alarmante de efectivos de la Policía Nacional en nuestra ciudad. Un déficit que yo he calificado de alarmante, pero que además la realidad es que estamos en una situación de desventaja acuciada con el resto de las ciudades de Andalucía. Si además tenemos en cuenta la situación turística de Marbella, más la afluencia puntual de ciudadanos que visitan nuestra ciudad, ya nos encontramos que la Policía Nacional en Marbella y San Pedro de Alcántara está o se queda con los peores números para toda Andalucía. En primer lugar, lo que quiero hacer es alabar y reconocer la gran labor que llevan a cabo los números de la Policía Nacional en Marbella y en San Pedro. Una labor extraordinaria de servicio a la ciudadanía, que se juegan la vida día a día, y cuando ahora os dé los datos que os voy a trasladar, entenderéis aún más el por qué los policías nacionales son unos héroes en nuestra ciudad, porque tienen que sacar adelante la seguridad de todos los ciudadanos con unos recursos que son verdaderamente raquíticos. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista en Madrid, se le solicitó a instancia desde el Partido Socialista en Marbella que el Ministerio nos trasladara cuál era el déficit real de policías en nuestra ciudad. En la provincia de Málaga, aquí tenemos la respuesta del Gobierno. Esta es respuesta del Gobierno. Nosotros, cuando intervenimos públicamente, lo hacemos con documentación. En la provincia de Málaga hay un déficit reconocido por el propio Gobierno de España de 493 policías nacionales, de los cuales, para Marbella, según el propio Gobierno, el déficit es de 62 agentes. Y digo que esto es lo que ya reconoce el propio Gobierno. Es grave de por sí. Según nos traslada el Sindicato Unificado de Policía, el déficit real de agentes en nuestra ciudad es de un centenar de efectivos. A todo esto, además, hay que añadirle dos situaciones de preocupación. Una de ellas, por supuesto, las bajas que no se suelen cubrir, y eso aminora aún más el número de agentes en nuestra ciudad. Y otro del cual los sindicatos nos han trasladado que están especialmente preocupados. Y os voy a dar además datos del año anterior. Y es que en los meses de verano, en los meses de junio, julio y agosto, la plantilla de funcionarios de policías nacionales en Marbella desciende justamente un tercio. Por lo tanto, en Marbella y en San Pedro y en Puerto Banús, cuando la población se triplica, y además una población que vive más en la calle, los efectivos de la Policía Nacional se reduce en una tercera parte. Y además, la cobertura de apoyo que debe de prestar el Gobierno de España para estos casos específicos de reducción por vacaciones no se cubre. Estos vuelven a ser datos oficiales del propio Ministerio, donde nos habla que esa reducción de un tercio de la plantilla, es decir, si tenemos ya una plantilla con 100 agentes menos, hay que restarle en verano una media de 125 agentes menos, que se repite mes tras mes, y la Policía Nacional solamente aumenta en 21 efectivos. Con lo cual nos encontramos de que cuando llega el verano, es decir, en tan solo dentro de unos poquitos días, en Marbella la población se triplica y los policías nacionales que tenemos a disposición son la mitad de lo que tendría que haber en la ciudad un día normal del año. Se triplica la población y los efectivos de la policía se reduce casi al 50%. Y lo vuelvo a repetir, son datos oficiales. A esto también hay que sumarle otros problemas que nos trasladan los sindicatos, y es que son los propios efectivos de la Policía Nacional
en nuestra ciudad los que llevan a cabo la cobertura de vigilancia de las personalidades que durante los meses de verano principalmente visitan Marbella, entre ellos expresidentes de gobierno o representantes gubernamentales de otros países. En lugar de que la cobertura de vigilancia proceda de la Comisaría Central, se entiende que de Madrid para estos casos especiales, sin embargo se acude a la propia Comisaría de Marbella, así que nos encontramos con situaciones que hubo el verano pasado donde solamente un Z, una patrulla de policías nacionales, estuvieron vigilando todo el término municipal porque otras patrullas estaban destinadas a estos representantes gubernamentales. Esta es otra de los problemas que nos trasladan los sindicatos. Esto es una realidad, lo vuelvo a decir, son datos oficiales y encima nos encontramos que la ciudadanía en ese momento que debe de tener la mayor cobertura de seguridad no la tiene a consecuencia de este déficit intencionado por parte del Gobierno del Partido Popular con la ciudad de Marbella y de San Pedro de Alcántara. A nosotros esto nos preocupa en demasía y nos preocupa mucho porque, como bien estaréis todos al día en la información que nos trasladan a nosotros como grupo municipal, pero que también lo podemos encontrar en las redes sociales, se está en este momento por parte de esa denuncia ciudadana hablando de una situación alarmante por la falta de vigilancia, una situación que agrava aún más por actos de vandalismo que se están produciendo en los últimos meses y de robo en diferentes puntos de nuestra ciudad. Hoy además, y vuelvo a datos oficiales, nos hemos levantado con una noticia que conmociona, y es que por primera vez en la última década el índice de criminalidad en nuestro país ha aumentado. Y el temor que tenemos es que ese índice de criminalidad también aumenta proporcionalmente en Marbella, que lo vuelvo a repetir, destino turístico envidiable para todos y que no nos podemos permitir tener la mitad de los efectivos de la Policía Nacional en funcionamiento. A esto también hay que añadirle, y esto son unas denuncias continuadas que no tiene solución por parte del Gobierno de España, ni se van a contemplar en los presupuestos como nos han trasladado los sindicatos, el estado de la Comisaría de Policía Nacional de Marbella, que es un estado de carácter tercermundista, con una deficiencia de recursos brutal que aún deja en mucha peor situación la capacidad de eficiencia para actuar en medidas de seguridad en Marbella y en San Pedro de Alcántara. Nos preocupa, lo vuelvo a repetir, las numerosas denuncias de robo y de vandalismo, además aprovechándose de este déficit que se establece en determinadas zonas del municipio donde la cobertura de la seguridad forma parte de la Policía Nacional y que estos aguerridos y además comprometidos policías no pueden estar en todos los sitios cuando por cada policía que hay falta otro. Y eso nos va a seguir además preocupando ya no solamente por las informaciones que nos llegan, sino por los datos que hoy mismo hemos recibido del propio Ministerio de la reposición de las deficiencias de la Policía Nacional. Datos que entendemos que es un maltrato del Gobierno de España, del Partido Popular, con la connivencia de este Gobierno actual del Ayuntamiento de Marbella, porque maltratan, porque atacan, porque generan un déficit insufrible ya para la seguridad en nuestro municipio. Estas son las reposiciones que se van a llevar a cabo de la Policía Nacional en cada uno de los municipios de nuestro país. Nos vamos a los municipios costeros de Andalucía y de la provincia de Málaga y hay que echarse las manos a la cabeza. Con un déficit estructural de casi 100 agentes, el Ministerio ha decidido que para Marbella solo se cubra una plaza. Marbella, con 200.000 habitantes, con picos de casi medio millón de habitantes en verano, el Ministerio de Interior solo contempla cubrir una única plaza de Policía Nacional. Esto es una indecencia que
que no podemos permitir en nuestra ciudad. Sobre todo con el alarmismo que se está produciendo en los últimos meses y en los últimos días. No nos podemos enfrentar a un verano donde el Gobierno del Partido Popular solo prevé que de los 100 efectivos deficitarios en nuestra ciudad se cubra una sola plaza. Una sola plaza. Pero además, cuando lo comparamos con otros municipios cercanos, el maltrato se acrecenta. Por ejemplo, para la ciudad de Algeciras, con 100.000 habitantes y sin pico poblacional, hay 12 policías de reemplazo. Para Jerez de la Frontera, tiene más habitantes que Marbella, pero no tiene picos de población, se plantea 15 reemplazos. Para San Fernando, que es la mitad de la población de Marbella, 7 reemplazos. Todas estas ciudades, además, los efectivos en déficit son menores de los que tiene Marbella en estos momentos. Para Sanlúcar de Barrameda, con 60.000 habitantes, 6 policías nacionales de reemplazo. Y hablo, por ejemplo, de la provincia de Málaga. Para Estepona, con 1/3 de la población de Marbella, 5 policías nacionales de reemplazo. Para Ronda, con 20.000 habitantes, 4 policías nacionales de reemplazo. Para Torremolinos, la mitad de la población de Marbella, también con picos de población de visitas turísticas, 8 policías nacionales de reemplazo. O para Vélez Málaga, 3 policías de reemplazo. Para Antequera 3, para Linares 7. Todas las ciudades andaluzas tienen los reemplazos ajustados a las necesidades, y esto lo que deja es, una vez más, al aire que existe un maltrato en materia de seguridad por parte del Partido Popular para Marbella y San Pedro de Alcántara. Una ciudad de 200.000 habitantes que solo tiene una comisaría obsoleta, donde nos han contado los sindicatos, y no lo quiero aquí trasladar públicamente, tienen hasta problemas para llevar a cabo el aseo personal, porque no hay ni espacio, tan siquiera, para dividir los hombres y las mujeres en cuanto a las duchas. Esto, con una sola comisaría de policía nacional deficitaria de los años 80, en una ciudad de 200.000 habitantes, que ya hasta la infraestructura de edificios no tiene parangón con cualquier otra ciudad similar a Marbella. Ninguna ciudad con más de 200.000 habitantes tiene solamente un punto de policía nacional. A esto nada más que hay que sumarle ese cuarto que solamente hable por las mañanas para atender denuncias ahí en San Pedro de Alcántara. Lo que es verdaderamente una indecencia y un maltrato continuado para Marbella, lo vuelvo a repetir, con la complicidad silenciosa de la señora Muñoz y de todos los que conforman actualmente el gobierno de este ayuntamiento. Esta es la denuncia que yo quería traer hoy aquí y trasladaros también de que en el mismo Congreso de los Diputados el Partido Socialista en su grupo parlamentario va a luchar, va a pelear y va a significar públicamente de que Marbella no puede tener, con un déficit tan brutal de efectivos de Policía Nacional, una única plaza para poder cubrirse. Y además una plaza que no me cabe duda alguna que entrará dentro de las plazas que salen a cuestiones de jubilación. Es que encima aquí viene una sola plaza, pero no sabemos cuántos efectivos de policía podamos tener en los próximos años. A ello, además, añadirle, por si no lo sabéis, que la provincia de Málaga, y de ahí también vienen muchos de los problemas, en la propia ciudad de Marbella es la provincia donde mayor número de policías nacionales tienen bajas por cuestiones psicológicas, según nos trasladan los propios sindicatos, motivados por esa carga de trabajo que tienen que asumir por el déficit de policías que existe en esta ciudad. Pero yo os hago una comparativa que me parece que es especialmente clarificadora de lo que ocurre. Aquí llega el verano y tenemos la mitad de los policías que hay en febrero, teniendo 3 veces más población
de la que hay en febrero. Eso nosotros no lo podemos permitir y nosotros esto lo vamos a pelear, no solamente aquí en Marbella, sino que lo vamos a pelear en Madrid, por la seguridad de mis vecinos y por la imagen de una ciudad donde el pilar fundamental debe de ser la seguridad en materia de la venta turística, que entendemos que debe de ser siempre el principal baluarte de la imagen exterior de Marbella.